tercer parámetro que tenemos que tener en cuenta ya sería el perímetro cefálico. O sea, ya hablamos del peso, vimos fórmulas de cálculo de peso y también vimos tallas con su fórmula que también se puede aplicar para ya el consultorio médico. Bueno, también tenemos el último indicador que es el perímetro cefálico, el cual se mide hasta los 3 años de edad en la población pediátrica. Es un indicador del crecimiento cerebral. También nos da un valor del crecimiento y estado nutricional de los niños y se hace hasta los 3 años, justamente lo que ya acabé de decir. Si nosotros no tenemos para poder medir el perímetro cefálico del paciente, algo que podemos utilizar es justamente una fórmula en donde tenemos como dato la talla del paciente. Esto hacemos en centímetros. Sería talla del paciente dividido 2 más 10. Y acá les puse un ejemplo, un niño de 1 año de edad con 75 centímetros de talla. ¿Cuál sería su perímetro cefálico? Y acá tenemos el ejemplo. 75 dividido 2 más 10, lo que nos da 47.5 centímetros. Este valor puede variar hasta 2,5 por encima del cálculo o menos 2,5, o sea, con una diferencia de 2,5 a más o 2,5 a menos. Entonces, el rango sería entonces para este paciente de 45 a 50 centímetros. Entonces, un paciente que tiene a los 1 año 75 centímetros de talla o de estatura, con la fórmula nos da 47,5. Puede ser 2,5 a más o 2,5 a menos. En promedio, de 45 a 50 centímetros. Bueno, esta fórmula no es muy utilizada porque la verdad lo ideal es siempre medir el perímetro cefálico del paciente. Y también no hay cálculos de dosis donde utilizamos el perímetro cefálico como indicador. O sea que esta fórmula no es muy utilizada, pero quería mostrarles también para que sepan que existe. Lo que sí se utiliza más son las fórmulas de peso y las fórmulas de talla que se puede utilizar para dosificar medicamentos según peso o según talla del paciente. Bueno, ahora ya tenemos todos los datos del paciente, tenemos peso, talla y perímetro cefálico, y ahora tenemos que saber cómo utilizar esos datos para hacer un diagnóstico nutricional. Sí. Nesse caso do perímetro cefálico, a gente tem que saber mais ou menos mês, quanto deve ter. Y los primeros 6 meses, esos son la edad más Aí está importante. na tabela anterior lá. Sí, la tabela anterior, exactamente. Bueno, hasta los 6 meses es lo más importante. Desde los 6 meses en adelante, sí, ya pierde su valor. Bueno, acá les puse un gráfico que nos indica que los primeros meses aumenta 2 centímetros por mes y luego va disminuyendo progresivamente. Bueno, ahora ya pasamos a la parte más importante, que realmente sería entender cómo utilizar las tablas que nosotros tenemos. A la vicedelegada Joana le pasé un PDF que justamente tiene todas las tablas que se utilizan para evaluar el peso, la talla y perímetro cefálico en pediatría, y es autorizado por la OMS, por lo tanto les puede servir tanto en Paraguay como en Brasil. Bueno, ahí tienen todas las tablas para todas las edades. Ahora vamos a hablar de la evaluación del crecimiento. Bueno, para evaluar el crecimiento de nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta primero las mediciones. Hay que medir correctamente al paciente. Tenemos que medir, usar estas mediciones en las curvas de crecimiento. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, esta es una curva de crecimiento donde tenemos como dato peso del paciente por este lado y por abajo tenemos la edad del paciente. Sería una tabla de peso,
edad, porque tenemos estos dos datos, peso y edad. Y nos dice hasta qué edad se utiliza esta tabla en concreto. Se usa de 0 a 2 años. Eso es muy importante porque dependiendo de la edad del paciente se usan diferentes tablas. Por eso hay muchas tablas. Y vamos usando de acuerdo a la edad del paciente. Bueno, entonces tenemos que tener la medición del paciente, ubicar en la curva del crecimiento y utilizar los índices antropométricos adecuados. ¿Cuáles son los índices? Vamos a mirar ahora un ratito. Esto es tema de examen súper importante, saber qué índice antropométrico se usa según la edad del paciente. Bueno, esto está igualito en el PDF que le pasé a la vicedelegada si quieren mirar. Bueno, desde los 0 hasta los 2 años usamos estos tres, que serían peso, edad, talla, edad y perímetro cefálico, edad. Bueno, algo muy importante es que estos dos es hasta los 2 años. Acá. Esto es de 0 a 2 años. Y este también. Pero este, que es perímetro cefálico, acuérdense que se hace hasta los 3 años. Esa es la diferencia. Hasta los 2 años es esto y este hasta los 3. ¿Por qué es importante? Porque de 3 años ya sería esto. Los niños de 3 años ya usamos directamente esto. Bueno, entonces no se olviden de eso a la hora del examen también, saber que perímetro cefálico es hasta los 3 años, pero peso, edad y talla edad es solamente hasta los 2 años. De 2 a 5 años, vean cómo ya se utilizan tablas diferentes. Acá ya no se usa peso, edad, acá se usa peso para la talla. O sea que tenemos un gráfico donde nos da los pesos y abajo nos da la talla del paciente. Sí se sigue utilizando la talla para la edad todavía, pero es una tabla ya diferente, ya tiene esos rangos de edad. Bueno, a partir de los 5 años hasta los 19 ya usamos el índice de masa corporal edad, que es algo que ustedes ya conocen porque se usa mucho en adultos también. Bueno, entonces acá usamos índice de masa corporal edad y talla edad también. O sea, talla edad se usan todos, en todos los grupos de edades. Lo que va cambiando es el tema del peso y que el índice de masa corporal se usa a partir de los 5 años. Esto que está acá es tema de examen, ¿sí? Tienen que saber muy bien para el examen y no confundirse. Y si yo les pregunto cuáles son los evaluadores antropométricos, les voy a especificar hasta qué edad para que no se confundan. Si por ejemplo les pregunto perímetro cefálico, va a decir específicamente hasta los 3 años, para no confundir. Bueno, entonces tenemos ya la medición, ubicar en las curvas y luego qué índice usamos a cada edad del paciente. Bueno, esta parte que viene a continuación es un poquito difícil de entender, pero lo que ustedes tienen que aprender hoy es solamente cómo usar la tabla, que eso es lo que les va a servir como medio. O sea, vamos a leer un poquitito la parte teórica, pero lo importante es la parte práctica, que sería ya la curva, cómo vamos utilizando, ¿sí? Bueno, las curvas de crecimiento son una representación gráfica de cómo se distribuyen las mediciones de un parámetro. O sea, ¿qué puede ser parámetro? Puede ser peso, puede ser talla, puede ser perímetro cefálico, etc. A ese parámetro se refiere, porque hay tablas para cada parámetro. Bueno, en un universo formado por individuos con características semejantes. Es decir, que estas tablas se usaron en poblaciones pediátricas de niños sanos que tuvieron el mismo crecimiento, la misma alimentación, y así se formó estas tablas para que nosotros usamos como guía. Son las tablas aprobadas por la OMS. Bueno, estas tablas hay de dos tipos diferentes. Tenemos las tablas de desviación estándar, que son las más utilizadas,
Y luego están las tablas de percentiles. Yo no sé cuál usan en Brasil, si usan más lo percentil o lo usan la desviación. Percentil. Bueno, vamos a ver ejemplos de percentil, por ejemplo. Bueno, la desviación estándar es una medida de dispersión que muestra cómo se distribuyen los valores alrededor de un promedio. Es decir, vamos a la tabla de desviación acá. El promedio sería todos los niños que comparten el mismo parámetro que están ubicados a este nivel, que sería el número 0 acá. El rango no normal de este paciente, o sea, de todos los pacientes, sería entre más 1 y menos 1. O sea, todo lo que nosotros tengamos un paciente, un peso, por así decir, que cae a este nivel, es un rango normal. ¿Y cómo se describe esto? Describimos paciente con, primero, ¿qué tabla estamos usando? Peso, edad. Sería peso, edad, entre más 1 y menos 1. Así se escribe en el diagnóstico médico del paciente. O sea, eso sería la desviación estándar, una tabla de desviación. El valor promedio se coloca, sería este nivel, y esto es el rango de normalidad. Todo lo que sea en color verde es un paciente sano. Cuando ya va alejándose, ya nos indica una patología. En este caso es una tabla de peso-edad. Bueno, esto es adecuado, color verde. Luego tenemos color amarillo, que sería entre menos 1 y menos 2. Y luego color rojo entre menos 2 y menos 3. Se va alejando del rango de normalidad. Por lo tanto, estos son ya patología, algo patológico. ¿Por encima sería obesidad o no? Y sí, por encima es sobrepeso y obesidad. Así mismo. Sobrepeso primero, obesidad después. Bueno, la mayoría de las tablas muestra casi siempre lo que está por debajo porque es lo más frecuente. Pero hoy en día sí ya vemos muchos niños con sobrepeso y obesidad. Bueno, entonces, adecuado a este nivel, patología ya por debajo. En este caso, si pueden ver en sus clases, van a ver que en color amarillo es riesgo de desnutrición. Ya un paciente con bajo peso, pero estamos a tiempo de corregir. Y lo que está en color rojo es ya desnutrición moderada. Y por debajo del valor rojo ya es desnutrición grave. O sea, acá tenemos ya el diagnóstico que podemos hacer en el paciente. Acá les puse algunos ejemplos. Bueno, lo importante de la clase de hoy es entender cómo usar la tabla. Sería, tenemos un bebé de 8 meses. Vamos a buscar acá, 8 meses cae acá. Bueno, si este bebé de 8 meses tiene 8 kilos y medio, ¿dónde caería en la tabla? Bueno, vamos a buscar. 8 meses, 8 y medio. Más o menos acá, sí, acá. Ahí para que vean todos. Bueno, un bebé de 8 meses que pesa 8 kilos y medio se queda justo en el promedio que sería la línea central. O sea que este es el peso ideal para un bebé de 8 meses. Si sigue cayendo dentro del color verde, es un peso adecuado. Bueno, mismo paciente, pero ya pesa 7 kilos y medio. Ahí tenemos que volver a buscar. 8 meses, 7 kilos y medio. Cae acá. Acá ya tenemos riesgo de desnutrición. Y si buscamos expresar en forma de desviación estándar, sería esto. Entre menos 1 y menos 2. O sea, si nosotros hacemos el diagnóstico estadístico, por así decir, o diagnóstico ya más científico del paciente. Bueno, mismo paciente pero pesa 6 kilos y medio. Entonces volvemos a buscar en la tabla 8 y 6 y medio cae acá. Este paciente ya tiene desnutrición moderada,
que sería entre -2 y -3 en nuestra tabla de desviación estándar. Bueno, en Paraguay la verdad que usamos más el de desviación. En eso suele estar en nuestras tablas que usamos como ejemplos. Después vamos a ver uno de percentiles. Bueno, y el mismo paciente con 5,5 kilos ya cae acá, que está mucho más por debajo. Esto ya es desnutrición grave y está por debajo de -3. Desviaciones estándar. O sea, una forma de expresar el diagnóstico del paciente usando la tabla específica. Esto sería para el tema del peso, para la edad de un niño de 0 a 2 años. Hay tablas de 2 a 5 años y hay tablas de 5 a 19 años. Bueno, entonces lo que quiero que aprendan hoy es justamente a entender cómo se usan estas tablas. Bueno, yo en el examen lo que les voy a preguntar es cuál se usa a cada edad, que es lo que vimos recién. Este es más para la parte práctica, pero siempre es bueno ver también en la parte teórica. Bueno, hay algunas que son así, por ejemplo. Esta es una tabla, también es decir, es de talla para edad del paciente, longitud para edad, es una tabla de talla, edad, pero está en forma de percentiles. Los percentiles se entienden como si fuera porcentaje. Por ejemplo, tenemos una paciente que se llama María. Vamos a decir que nuestra paciente se llama María. Bueno, María a los 1 año tiene 76 centímetros. Un ejemplo, María tiene 76 centímetros y cayó en el percentil 50. O sea, cada uno tiene su número. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 50% de los niños son más grandes que María en talla y el otro 50% menos, o sea, por decir, más bajitos que María en talla. O sea, esto se ve en forma de porcentaje de los individuos que comparten este parámetro. Otro ejemplo, digamos que María tiene ahora, acá, cae acá, tiene 80 centímetros. Bueno, María tiene 1 año, 80 centímetros, muy alta María. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que 97% de los niños tienen menos estatura que María y el restante 3% tienen más estatura que María. O sea, esa es la representación que se usa en percentiles. Es más fácil aprender con ejemplos. ¿Cuánto el rango normal sería desde el percentil 10 hasta el 90? Esto es el rango normal. Lo que en la otra tabla sería color verde, o sea, esto. Acá. Sería acá, por ejemplo, 10 y acá 90. O sea, este es el rango de normalidad. En forma de desviación estándar sería entre más 1 y menos 1, y en forma de percentiles sería entre 10 y 90. O sea, si usamos esta tabla como percentiles va a estar así. Este va a ser 90 y este va a ser 10. Los dos se usan de la misma forma. No hay casi diferencia. Pero en Paraguay usamos más el de desviación, que es justamente lo que nos enseñan más a nosotros. En este, acá justamente no está esclarecido el número 10. Sería acá el 10 y acá sería el 90, pero no podemos escribir acá. Entonces este sería el rango normal para pediatría, pero este es el ejemplo que yo tenía para mostrar, si no usaba otra imagen. Bueno, ahora vamos a hacer otra vez. Digamos que María tiene, voy a borrar así. Ahora tiene
también la misma edad y tiene 71 centímetros. Bueno, 71 centímetros es percentil 3. ¿Qué quiere decir eso? Que 97% son más altos que mi paciente y el restante 3% está por debajo. Siempre tenemos que tener en cuenta el número 100 y hacemos la resta de eso. Lo que está por encima es mayor estatura y lo que está por debajo es menor estatura. ¿Cuánto el rango normal? Es de 10 a 90 siempre. Siempre es de 10 a 90. Cuando está por debajo de 10 o por encima de 90 ya es algo patológico. Sí. 90 tiene que ficar 5, 85. ¿Qué cosa? Sí, por encima tiene que ser, que yo no veo, por eso no. Pero por encima tiene que estar claro. Es que ya no alcanzo para escribir allá. Por eso no. O sea, el 90 va acá. Acá. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Saber que lo normal está entre 10 y 90 si es por percentiles y entre más 1 y menos 1 si es desviación estándar. Bueno, pero yo lo que le voy a preguntar al examen es esto. O sea, todo lo que expliqué hasta ahora es para su práctica como médico en el futuro, no es tanto para el examen. Para el examen lo que les voy a preguntar es esto. Bueno, y acá tenemos todos los diagnósticos que podemos llegar usando las tablas de desviación estándar. Acá justamente ya vimos el de peso de edad, que era por debajo menos 3 de nutrición grave, entre menos 2 y menos 3 moderada, y así sucesivamente. Cada tabla tiene sus diagnósticos y acá están todos los diagnósticos que podemos llegar en el paciente. Menor de 2 años usamos peso de edad, talla de edad y perímetro cefálico. De 2 a 5 años, peso, talla de edad y perímetro cefálico. Hasta los 3, solo hasta los 3. Y después de los 5 años, índice de masa corporal y talla edad. Sí. Doutor, curiosidade. Batear da criança e glicemia pode ser a partir de que idade? ¿Qué cosa? La presión Pressão de glicemia y la glicemia de niños y adultos es igual. Eso es igual. Pero la presión arterial sí es diferente. Cada edad tiene una presión arterial diferente en pediatría, que es diferente. Y es un poquito complicado saber todo de memoria. Tenemos también tablas de presión arterial para saber eso. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Esto no va a salir en el examen, pero me parece algo muy interesante que me gustaría que miren un ratito. Bueno, tenemos un paciente que nació con 2.200 gramos y nació con 32 semanas. Edad gestacional al nacer, 32 semanas. Ahora mismo tiene 3 meses de vida. O sea, ella tiene 3 meses desde que nació. Y tiene un peso de 4.500 gramos. Y la madre nos pregunta si su bebé tiene un crecimiento adecuado o un peso adecuado para su edad. Porque ella ve que otros niños de 3 meses son más grandes que su hijo. Bueno, vamos a buscar un poco la tabla acá. Es un bebé que tiene 3 meses, 4,5 kilos acá. ¿Qué quiere decir esto? Desnutrición moderada. Acá tenemos los diagnósticos que sería entre menos 2 y menos 3 de desviación estándar. Bueno. Doutor, aí seria uma relação à idade gestacional que ele nasceu? Y si acá justamente el secreto está en que el bebé nació prematuro, entonces no podemos usar la tabla directamente en este paciente, porque según nuestra tabla el paciente está desnutrido y realmente no sabemos eso. Tenemos que hacer algo que se llama edad gestacional corregida. En esta edad gestacional se hace de la siguiente forma. Acá, vamos a volver acá. Bueno, según nuestra tabla,
sin saber que fue prematuro, está desnutrido. Pero vamos a hacer un poco ahora un cálculo para edad corregida. Vamos a hacer. Bueno, ¿cuál es la edad ideal para que el paciente tenga los 9 meses de gestación? ¿Cuántas semanas tiene que tener? 37. 40. Muy bien. Entonces, 40 es nuestra edad deseada. El niño nació con 32. Hacemos la resta. Sale 8 semanas. Bueno, vamos a pasar la semana a meses. ¿Cuántas semanas tiene un mes? 4. Sale 2 meses. Entonces, a este paciente le faltó 2 meses de desarrollo intrauterino. Nació de 7 meses, por así decirlo. Nació de 7 meses. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando vamos a la tabla, tenemos que restar estos 2 meses que le faltó al paciente. Entonces, en vez de buscar la edad de 3 meses, restamos esos 2 meses y vamos a 1 mes. Y acá, 4,5 kg adequado. Só corrige, repete esse finalzinho, por favor. Abaixa 2 meses, então.